Usted está siempre metida aquí. Se confiesa 3 veces diarias y nunca me ha confesado su mayor pecado, el de no estar suscrita al canal Historias del Cine Mexicano, quedando en constante peligro de pervertirse. Los Tres Huastecos es una película mexicana de 1948, dirigida por Ismael Rodríguez y protagonizada 3 veces por Pedro Infante, pues en este proyecto tuvo la tarea de interpretar a 3 papeles distintos: el capitán Víctor Andrade, el renegado Lorenzo Andrade y el cura Juan de Dios. Este último personaje, en opinión de Pedro, fue el papel más difícil para él, pero el que hizo con más cariño. En ese entonces, Pedro Infante contaba con 31 años de edad, y la escena que nos interesa el día de hoy la realizó junto a una pequeña actriz llamada Irma Aguirre, de 14 años de edad en ese entonces, y quien más adelante se le conocería como Irma Dorantes. Antes de pasar a la escena, queremos invitarlos a disfrutar de nuestro video que hicimos en el lugar exacto donde se filmó esta película. Estamos seguros que no creerán cómo luce actualmente esta iglesia. Les dejamos el enlace en los comentarios de este video. En esta escena, mientras Juan de Dios se dispone a regresar a sus labores dentro de la capilla, se encuentra a una pequeña niña a quien pasa desapercibida. Sin embargo, algo llama su atención en ella. Al notar que tiene los labios pintados, la reprende y le dice que ya tendrá tiempo de sobra para cuando crezca. Entonces llama a Toña, a quien reprende por igual por venderle dichos productos a las niñas, pero Toña hábilmente afirma que solo le vendió un remedio para los labios resecos. Pues esta es muy pequeña para que se los humedezcan, dice Juan de Dios, dando el mensaje de que las niñas necesitan disfrutar su infancia sin la prisa por vivir experiencias para las cuales aún no están preparadas. Y es todo lo que vemos en esta breve escena. Sin embargo, a pesar de que dura solo unos segundos, filmarla fue sumamente difícil, al grado que Ismael estuvo a punto de despedir a la pequeña actriz. Cuando comenzaron a filmar la primera toma de la escena, Pedro en su papel se acercó a Irma y al preguntarle qué le pasó, la pequeña Irma dijo de memoria su diálogo, pero entonces comenzó a reírse. Algo aceptable y esperado en toda filmación. A la siguiente toma repitieron todo, pero nuevamente la pequeña Irma comenzó a reírse a carcajadas. Nuevamente se hicieron más tomas, pero la pequeña actriz no dejaba de reírse. Claramente preocupado, Pedro Infante le preguntó a su compañera por qué se reía, pero ella decía, no sé, mientras se reía por los nervios. Se hicieron más intentos por filmar la escena, y la pequeña actriz intentó pellizcarse para bloquear su risa, pero todo era en vano. La madre de Irma estaba allí presente, lo cual la ponía más nerviosa, pues temía que ella le fuera a dar una paliza como se acostumbraba en la época. Ismael Rodríguez, cada vez más molesto, comenzó a gritar, ¿qué le pasa a esa niña?, poniéndola más nerviosa. Finalmente, Ismael le dijo a Irma que le daría una última oportunidad y si volvía a reírse, buscarían a otra niña. Esto le generó mucho temor a ella, y cuando hicieron el último intento por filmar la escena, por fin Irma logró contener su risa y terminar la escena que finalmente vemos en la película. Una vez terminado el trauma, Pedro se acercó de nuevo a ella y la felicitó por haberse controlado, pero nuevamente le preguntó por qué se estaba riendo. Ella le confesó que le hacía mucha gracia verse reflejada en los anteojos que usaba él en esa escena, pues ella se veía muy chistosa en ellos. Años después, aquella pequeña actriz se convertiría en la esposa de Pedro Infante cuando alcanzó la mayoría de edad. Se llevaban 17 años de diferencia, pero Pedro encontró en ella a su compañera ideal, en especial porque afirmaba que ella guisaba muy sabroso. Actualmente, esta película está considerada como una de las mejores de la historia del cine en México.
¿Qué opinan ustedes? Si este video fue de su agrado, denle pulgar arriba, compártalo con su familia y déjenos un comentario. Siempre los leemos todos. Gracias por acompañarnos a conocer otra de las historias del cine mexicano.